Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres... No tienen que esperar más los fans, que sabemos que son muchos, de José Ignacio Carmona. Hola, José Ignacio. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien. Los fans, me dices. Los fans, los seguidores, los miles de seguidores que estarán muy atentos, seguro, a esta tercera entrega de Soñando Sueños, en la que nos hablas de un extraño caso, el extraño caso de los Mora. Sí, claro, los Mora, date cuenta que es una... Bueno, es extraño porque, a ver, mantuvieron sus costumbres, sus lazos, y en la época que era, que fue después de la expulsión, a finales de prácticamente, cuando época de Felipe II, 1592, los inquisidores de Cuenca pues descubren en Quintanar de la Orden pues una red de judaifantes que había perdurado durante más de 100 años, Raquel. Y que, bueno, más que judaifantes, habían seguido siendo prácticamente judíos sin que nadie les molestase, ¿eh? Claro, nuestros fans, como tú dices, se preguntarán a qué se pudo deber esto. Principalmente por dos razones. Primero, porque a mitad del siglo XVI los inquisidores de Toledo tenían la convicción de haber extirpado ya la herejía judía que ellos consideraban en esa zona. Y segundo, que los inquisidores de Cuenca pues se desinteresaron un poco de esa parte manchega de su distrito, con lo cual este linaje que está historiado, que son los Mora, pues mantuvieron no solamente sus costumbres, sus lazos. De hecho, emparentaban con un número muy reducido de familias conversas de Cuenca y Toledo. Conocemos algunos de estas familias, los Gómez Bedoya, los Falcón, los Enríquez, los Carrillo, los Villascusas, en fin, típicos apellidos de conversos. Era curioso porque estas ramas trabajaban juntos, formaban pequeñas comunidades comerciales. En fin, el judaísmo que ellos practicaban se transmitía de generación en generación por medio de lo que son la figura de los dogmatizadores, que eran una especie de enseñadores domésticos de la ley mosaica. Utilizaban un lenguaje secreto entre ellos, un doble lenguaje, vamos. Observaban, Raquel, pues las tres Pascuas judías, Sukkot, Pesaj, la Pascua del Cordero, el Shavuot. Bueno, sabes que está esos 50 días después del Pesaj. También respetaban los ayunos mayores, ayunos menores. A ver, podemos referir el Yom Kippur, el Purim, los ayunos menores, lunes, jueves, en fin. Mataban a la manera judía, observaban según el sábado absolutamente, quitaban, por ejemplo, el cebo y las ladrecillas, bueno, pues todas estas cosas. Sí, y esos datos, ¿por qué se conocen? Porque en algún momento fueron, pues interrogados por algún inquisitor de Toledo o de Cuenca, ¿O cómo se conocen estos? Claro, se conocen por un trabajo fíjate tú, que se recuperó y se publicó por la Universidad de Montpellier. ¿A raíz de qué? A raíz de precisamente, tú sabes que una de las buenas cosas, pocas no las he podido dejar buenas, pero digamos de las cosas favorables que tenemos de la Inquisición es que los interrogatorios y todas las actas se guardaban, incluso las... Entonces tenemos que a finales, como he dicho, en 1592, pues los inquisidores de Cuenca pues descubren esta red. Entonces prácticamente ha quedado todo registrado, Raquel. O sea que esto no es... por eso lo sabemos, ¿eh? Si no, no lo hubiéramos sabido. O sea que al final sí que les descubren. Sí, claro, les descubren, pero claro, que es que más de 100 años, estamos hablando que durante 100 años no eran criptojudíos, ojo, no tiene nada que ver con el prototipo del marrano según los definían o del retornado después que había ido a Portugal, no, estos es que aunque fuera en secreto nadie les había molestado porque en esa zona meridional de La Mancha
había quedado como un oasis por las razones que he puesto, por las cuales que podían ejercer su vida judía, obviamente no de una manera tampoco descaradamente abierta, se protegían, pero no fueron molestados durante 100 años. Ujú. Sí. Sí, y ni tampoco fueron acusados por vecinos ni denunciados, o sea, un caso muy, muy curioso, como decías. Sí, sí, y curiosísimo, como digo yo. Bueno, es que, a ver, es que todo, hacían todo. Aparte, como digo, todas estas costumbres, ¿no? De cortarse las uñas y lavar todo el cuerpo a la tevilá, ¿no? Todo esto de las manos antes de comer, de rezar, durante fiestas, etcétera. Incluso Diego de Moras, ¿no? Que hay un testimonio que es uno de los pertenecientes a este linaje, que antes de morir, pues eso, cómo pone la mano sobre la cabeza de su hijo Francisco, pues para bendecirle, pues como hizo Jacob, ¿no? Con su nieto Manasés y Efraín. En fin, rezaban, fíjate tú, perfectamente la Semá, el Alenú, y una cosa que era muy curiosa, que era lo que ellos llamaban el canto grados, que se trataba de una oración pues muy difundida entre los conversos castellanos desde finales del siglo XV, ¿no? Que era una especie de alabanzas que, bueno, que han quedado incluso en el folclore. Mira, yo conozco muy bien esto, Raquel, porque de esa zona que quedó ahí entre la Mesa de Ocaña, la zona meridional, el que quedó ahí como en un oasis, de ahí provenía la familia materna mía y mi abuela, y todo esto que he referido no hay que irse muy lejos, porque es que mi abuela tú la veías, que creo que lo he comentado en otros, claro, era ya un tipo a ver, se fue perdiendo ya, obviamente, fueron muchos siglos, pero seguían convirtiendo en una especie de costumbre conmemorativa. Yo mi abuela la veía rezar con los brazos cruzados, balanceándose, bendecía con la mano en la cabeza, besaba las puertas, quitaba la ladrefilla y venía de esa zona, ¿no? En una pequeña comunidad de esa zona donde hemos visto, a ver, es que quedaron, y esto había que explicarlo también, es que Toledo, particularmente había otras zonas, pero es que en Toledo, Raquel, estamos hablando que, por ejemplo, en el propio Toledo capital, en 1721, fíjate bien qué fecha estoy diciendo, tenemos un caso que es Luisa de Miranda, que es procesada por la Inquisición, porque todavía esta mujer había perdido poco la cabeza, entonces ya no tenía miedo, iba por las calles recitando perfectamente oraciones en hebreo. Y decías tú, ¿cómo en 1721 con toda la presión de la Inquisición? Ujú. Pero es que en 1801, Raquel, Sí, Fray Pedro, 1801, que es antes de ayer, sí. Fray Pedro y Santa Teresa, Agustino Recoleto, que se encontraba pues confesando en la capilla de la Concepción, en lo que es Toledo capital, pues se le acerca una viejecita y le pregunta, porque esto era muy usual, ¿no? Siempre había clérigos menores que pertenecían por tradición a las comunidades conversas, y le pregunta que si es de la religión de Judith. Esto está recogido en actas, ¿eh? Estamos hablando de ayer, fíjate si quedaron, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces cuando se habla que habría que hacerlo, porque no todos nuestros oyentes son judíos o son observantes o son... O sea, a ver, ¿por qué los españoles tenemos dos apellidos, no? Pues a que diferencia el resto de Europa, pues heredamos por esto, ¿no? Porque se encontraban mejor a los conversos, ya sabes tú que el judaísmo es matrilineal, y claro, esto, o tirar de la manta, que tiene su origen en la persecución de los judíos, ¿no? Que era un lienzo de tela que se enrollaba en una vara y se colocaba en la entrada de las iglesias, y estaban escritos los apellidos de las familias judías conversas. En fin, tenemos lo de castigar cara a la pared, pues también es un gesto que viene mucho de estas comunidades, el escabeche. Fíjate tú, en Toledo, por ejemplo, el tema de las berenjenas, eh, para cuando se le quería insultar a alguien, se decía, por ejemplo, se le llamaba berenjenero. ¿Por qué? Pues porque era un producto altamente demandado por los judíos sefardíes. O sea, Totalmente. Ujú. claro, ese tipo de cosas que son muy desconocidas. Yo a veces, mira, cuando en el siglo XVI, con un objetivo, porque esto también hay que poner las cosas blanco sobre negro, con un objetivo recaudatorio se hace un censo y se cuentan solamente las cabezas de familia. O sea, no se contaban los pobres, los esclavos, los encarcelados, los acogidos en hospitales. Después había estamentos como la nobleza, el creo que tampoco. Entonces, claro, cuando se estudia la expulsión de los judíos
con precisión. No se sabe muy bien cuántos se quedan y se convierten. Pero en el censo de Toledo, que sí se conoce, de 1528, hay 5.898 vecinos pecheros, es decir, cabeza de familia que pagan. Con lo cual, había 35.000 habitantes. Claro, cuando hay algunas cifras exageradas que ha dicho que había en Toledo 80.000 judíos, es imposible. Pero sí es cierto que en esas 10 hectáreas, que era el 10% de la ciudad, serían pues prácticamente pues un 20 o un 25% de personas sí que eran judíos. ¿Qué ocurre? Que obviamente sabemos hoy en día que no salen, que se convirtieron pensando que era una situación provisional. Por eso quedan tantos descendientes y tantas costumbres en estas comunidades. De hecho, por ejemplo, sabemos, fíjate en Toledo, ¿no?, que prácticamente el 30% de todos los regidores y jurados y cargos importantes de la ciudad durante siglos fueron ocupados por estos linajes conversos. Entonces, claro, ¿cómo no van a quedar todas estas costumbres? Y precisamente, pues lo que hemos dicho, incluso no solamente la gastronomía, en el folclore, lo hemos referido en otros programas y seguiremos refiriéndolo, incluso en guiños por la propia ciudad, simbólicos, o cuando tú haces una obra, aparece pues un pergamino con un canto a la fe triunfal, pensando que era una situación pasajera, pero claro, es que lo de esta familia, ya te digo, muy sorprendente. Esta familia, y 100 años. Sí, y sabemos a qué se dedicaban los Mora. Ya nos has hablado de esos contactos que tenían con familias criptojudías, pero me acuerdo de Francisco Mora, el padre se llamaba Eduardo, ¿puede ser? ¿Nos has dicho? Diego de Mora. Diego de Mora. Sí, Diego de sí. Mora y su hijo Francisco, ¿sabemos a qué se dedicaban, por ejemplo? Sí, ¿O tienes más ellos... datos sobre los Mora? Sí, muchos de ellos eran sobre todo pequeñas, por eso digo que incluso como matrimoniaban con linajes también conversos, formaban como especie de lo que hoy serían cooperativas, ¿no? Grupos cerrados, porque claro, al final tampoco, a ver, ellos se protegían y eran los típicos lazos de familia de negocio que luego los vamos a ver en las tierras y en las comunidades de la diáspora. Sí, se dedicaban al pequeño comercio y sobre todo a actividades ganaderas. Pero eran pujantes, siempre se habían dedicado a esto, al comercio y sobre todo el tema de la agricultura. Entonces, claro, estas comunidades, como digo, al final siempre han sido comunidades muy emprendedoras también en la zona de La Mancha. De hecho, seguramente hubiera oficios muy característicos de ellos que en otro programa ya referiremos, porque también hay una falsa leyenda en eso, como hemos dicho, como igual que los datos cuando hablamos sí se magnifican, porque en principio todo de prestamistas, recaudadores y demás, eso tiene un contexto histórico, pero realmente también se dedicaban mucho a la artesanía y a otros oficios, o sea que no eran... luego se especializaron, plateros, como bien sabes, todo este tipo de oficios característicos de las comunidades conversas, pero claro, a ver... Como te digo, los conversos de Toledo eran muy peculiares. Sí sabemos, mejor que en otra ciudad, qué apellidos eran. Incluso en algún vídeo mío he puesto qué apellidos, a qué apellidos mudaron. Esto se sabe perfectamente en Toledo. Pero además es que estos nuevos mercaderes emparentaron con los grandes linajes de la nobleza toledana, con lo cual... se protegían entre ellos, se auspiciaban entre ellos y, como te digo, prácticamente el 30% de los regidores y de los cargos jurados de todos los cabildos, de hecho, por eso a la catedral se le llama la gran sinagoga, y se hace el estatuto de sangre, porque realmente la familia Álvarez Toledo Zapata, que era una de las principales, había ocupado casi todos los cargos relevantes. Entonces, claro, ¿cómo lo vas a encontrar en la catedral si tú la visitas con ojos judíos? Un montón de guiños a las Pascuas del Carnero, pues, a la Gala de Sarajevo, que lo hablaremos en otro programa, sí, a la Cábala. ¿Cómo no van a meter todos esos guiños y esos elementos simbólicos? Porque la mejor manera de proteger, siempre lo digo yo, un símbolo, es mantenerlo en la ignorancia del que no lo conoce, pero completamente visible, Raquel. Ya.
Pues ese es otro programa, ¿no? Que lo judío en la Catedral de Toledo, la gran sinagoga, como nos acabas de decir. Iñaki, José Ignacio, ¿quieres añadir algo más sobre los Mora en este programa? Pues nada, que los Mora simplemente por resaltar que pues esto, ¿no? Realmente la peculiaridad y de estos casos que hemos referido de cristojudaísmo que llega hasta 1801, para decir que prácticamente la memoria se mantuvo viva en la intimidad familiar. Y como digo, mi propia abuela materna, ya con casa en Toledo, que venía de esa zona, yo entiendo perfectamente cómo esta gente que mantuvo estas costumbres de la ladrecilla, etcétera, etcétera, de cómo había que sacrificar, que incluso las oraciones, pues prácticamente, aunque perdieran ya ese sentido y perdieran la memoria, prácticamente lo repetían de una manera mecánica. O sea, es que la memoria siempre ha estado muy viva del elemento judío, la verdad. Pues seguimos explorando esa memoria gracias a tus programas. Te esperamos en el siguiente. Muchas gracias. Venga, gracias, Raquel. Saludo.